Ok. Entonces, vamos a hablar de un capítulo que está diseñado para ayudarnos a trabajar juntos. No siempre es fácil. Es que somos diferentes. Tenemos diferentes temperamentos. Algunos hermanos son muy tranquilos, quizá demasiado tranquilos. Otros hermanos muy fuertes, muy agresivos. Otros ven las cosas de una forma y otros de otra forma. Hay varios capítulos diseñados para ayudarnos. Yo pienso en particular en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, Efesios 4, pero aquí estamos, Romanos 14, y el texto dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, una clave que debemos analizar antes de entrar en el capítulo. ¿De quién está hablando al hablar del débil en la fe? Yo creo que ha habido diferentes interpretaciones equivocadas en cuanto a quién es el débil en la fe. Debemos tener cuidado de no aplicar el capítulo en formas en que Dios no quería que lo aplicáramos. Vamos a hablar de tres malas interpretaciones. Una mala aplicación es aplicar este concepto de recibir al débil a los que no han obedecido el Evangelio. Pero, ¿qué dice el texto? Recibid al débil en la fe. Estamos hablando de personas que están en la fe de Cristo. Ahora debemos tratar a todos bien, pero este capítulo tiene que ver con los que son débiles en la fe. ¿Cómo uno llega a estar en la fe? Yo pienso en Gálatas 3, 26 y 27. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero cuando llegamos a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice Pablo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Entonces, somos bautizados en Cristo. Aquellos que no han sido bautizados en Cristo, no son el tema o no tiene que ver con este texto. El texto tiene que ver con los que están en la fe. Otros aplican el texto a los rebeldes. Quizás hayan llegado a estar en la fe, pero se ponen rebeldes. Otros textos bíblicos son para ellos. Pienso en particular en 1 Corintios 5, donde había un hermano que andaba con, evidentemente, su madrastra, con el padre, con la mujer de su padre, y la iglesia no estaba haciendo nada. Y el punto de Pablo en aquel texto era que cortaran la comunión con aquel adúltero, y otros textos parecidos. Segunda Tesalonicenses 3, al que no quería trabajar, debían disciplinarlo. Romanos 16, 17 dice que debemos señalar a los hermanos que causan divisiones, no aceptarlos, señalarlos. Entonces, el capítulo no se aplica a los rebeldes. Pero también yo creo que hay otro extremo que a veces vemos. Algunos dicen que el texto no se puede aplicar a cosas que tengan algo de importancia. Decir que se aplica solamente a asuntos de indiferencia. ¿Indiferencia para quiénes? Siempre cuando hay un desacuerdo para uno de los dos lados, no va a ser asunto de indiferencia. Ah, el texto menciona beber vino, versículo 21. Para mí, el beber vino, especialmente hoy en día con los vinos fortificados, y hemos hablado de esto aquí, si me acuerdo bien, no es asunto de indiferencia, es asunto que puede ser peligroso, pero a veces en algunos sentidos debemos aplicar el texto a esto.
Vamos a hablar ahora de la aplicación correcta en cuanto al texto. ¿Quién es el débil a quien debemos recibir? En particular, el texto habla de diferencias acerca de comer carne, de comer viandas, de celebrar ciertas fiestas judías. Y también, como hemos dicho, menciona el vino. Algunos cristianos en Corinto, o en Roma, mejor dicho, debido a diferentes niveles de crecimiento, habían llegado a diferentes conclusiones en cuanto a estos puntos. Hoy en día, por lo general, no son problemas. Todos nosotros comemos carne y aquellos que no la comen no lo hacen por salud y no ligan lo que hacen a los demás. Y este es el punto. El texto se aplica a cristianos que sinceramente están equivocados en algún punto de aplicación personal. Y noten como yo tengo la palabra personal en letras rojas, porque para mí es la clave. Ahora bien, si queremos imponer nuestras creencias en la iglesia, ya deja de ser asunto de aplicación personal. Por ejemplo, si yo digo, vamos el domingo que viene a tener un conjunto musical con guitarras, con tamborines, con tambores. Y si alguien dice, eso no se puede hacer, no, no, Romanos 14, hay que aceptar al débil en la fe. No, el texto no está diseñado para hablar de aquel tipo de asunto, sino de asuntos personales. Y cuando queremos imponer ciertas prácticas en la iglesia que violan la conciencia de muchos, ya deja de ser asunto de aplicación personal. El texto no se aplica a ellos. Igual para aquellos que presionan a las congregaciones a unirse a algún tipo de diócesis de registro nacional de iglesias, no, eso viola la conciencia. Imponer eso nos lleva afuera de lo que Pablo tenía en mente en Romanos capítulo 14. Pero ¿a quiénes debemos ver entonces como el débil? Ah, yo creo que, y eso es una parte peligrosa del mensaje, pero algunas cosas hoy en día que yo creo que son de aplicación personal y que podemos estar juntos a pesar de estas diferencias. Yo pienso en el poner la mujer pantalones anchos y sueltos, y subrayo eso de anchos y sueltos. Los apretados están mal. Pero yo me acuerdo como joven, era asunto de gran importancia para algunos y hasta hoy en día para algunos quizás, pero es asunto de aplicación personal. Si uno no liga sus creencias en otros, no tiene que dividir las iglesias. El tener un televisor en casa. Cuando yo era un niño no teníamos televisor en casa. Y a veces creo que sería mejor hoy en día no tener televisor en casa. Pero cuando se mantenga como algo de juicio personal y no se liga este tipo de cosas en otros, no debe dividir la iglesia. Debemos aplicar los principios del texto. El votar en las elecciones. Algunos hermanos aquí creen que es pecado, porque es, según ellos, el enredarse en la política y en asuntos mundanos. Pero si lo dejan como asunto personal, de aplicación personal, no tiene que dividir a los hermanos. La cubierta de Primera a los Corintios capítulo 11 es un texto difícil. Personalmente, y yo soy uno de los pocos que lo creo, yo creo que la mujer debe cubrirse al orar. Así dice el texto. Yo sé que hay algunos que tienen otra interpretación, dice que solamente para los profetas, las profetizas, que solamente era una costumbre de aquel entonces.
pero no tenemos que dividirnos sobre asuntos como estos, porque son de aplicación personal. El servir como soldado, especialmente en este país donde a veces tiene que ir a la guerra y hasta matar a otros. ¿Podemos hacerlo o no? Yo tengo mis creencias, otros no están de acuerdo conmigo, pero siendo de aplicación personal, no tenemos que dividirnos. Aquí hay principios que pueden ayudarnos. Am, una ilustración más, un poco más larga, antes de entrar en el texto. Yo conozco a hermanas que piensan que cuando es un estudio bíblico con bastantes hermanos, aunque no sea toda la iglesia, no quieren hablar, no quieren hacer preguntas, no quieren opinar. Yo creo que en cierto tipo de reunión sí pueden, si no es como la reunión descrita en 1 Corintios 14. Pero si lo dejamos a nivel personal, no tiene que haber problemas. Algunas hermanas dicen, por favor, no me haga pregunta durante la clase bíblica. Está bien, no voy a hacerla. Y ella no impone sus creencias en otros. Romanos 14 puede ayudarnos con este tipo de diferencia. Ahora, vamos a aplicar el texto y especialmente al otro que no esté de acuerdo con nosotros. Cuando hay diferencias, siempre pensamos que es el otro que es el débil. Pero en vez de enredarnos en disputa acerca de quién es el débil, si es que lo apliquemos al otro. Ok, volvamos al versículo 1. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Algunas traducciones dicen no para entrar en disputas con ellos, no para, y yo lo tenía aquí, sí, recibir al débil. Entonces, no le voten de la iglesia, que le acepten, no para contender sobre opiniones, como dicen algunas traducciones. Yo me acuerdo de una congregación donde algunas hermanas creían deber cubrirse al orar. Otras no pensaban así, pero estaban trabajando juntos. Pero un hermano se vio muy molesto por aquellas que no estaban de acuerdo y alguien le dijo, mire, la Biblia dice que hay que recibir a estas hermanas, aunque usted no esté de acuerdo con ellas. Dice, yo las acepto, que pongan su trapo, que pongan su mapa, pero las voy a aceptar. Bueno, este tipo de sarcasmo viola este principio de no para contender sobre opiniones, recibirle, y no para contender, no para ser sarcástico. Ok, vamos a más. Vamos a leer versículos 2 y 3. Uno tiene fe en lo que puede comer, uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Dios lo ha aceptado. A veces, a veces es muy fácil despreciar a hermanos que no estén de acuerdo con nosotros con este tipo de punto. Le vemos como no tan inteligentes, como no tan avanzados como nosotros. Y a veces en una congregación, cuando pasamos tanto tiempo juntos, este tipo de diferencia puede comenzar a molestarnos mucho. Y si no tenemos cuidado, podemos comenzar a menospreciar los unos a los otros. Yo me acuerdo que cuando yo era un niño, yo tenía 4 hermanas, 5 en total, yo el único varón. Y
de vez en cuando tuvimos que subir a nuestro auto. Era un Chevy 2, que era un carro familiar, como dicen en Argentina, no sé cómo dicen en Colombia, pero muy apretados nosotros. Y tuvimos que viajar 5 horas en ese auto para llegar a mis abuelos. Mis hermanas sabían bien cómo molestarme a mí y yo quizás sabía cómo molestarles a ellas. Después de 1 hora viajando en el auto, ya mis hermanas me estaban molestando. Después de 2 horas con ellas en este carro chiquito, yo estaba volviéndome loco. Y después de 3 horas en el carro con ellas, yo quería matarlas. Es que cuando estamos apretados, todas las diferencias, todas las molestias comienzan a hacer que menospreciemos al que no esté de acuerdo con nosotros si no tenemos cuidado. ¿Qué dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo? No le menosprecie. Que Dios nos ayude. Ahora vamos a otro punto. El juicio es de Dios. Considere la misericordia de Dios. Vamos a leer versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Notemos algunos puntos aquí. Casi siempre, cuando hay un desacuerdo sobre un asunto de aplicación personal, alguien quiere preguntar, ¿tú crees que yo voy al infierno por si no estoy de acuerdo contigo? Ahora bien, este tipo de pregunta eleva la conversación, nos ayuda a entendernos mejor. Normalmente este tipo de pregunta es para poner al otro a la defensiva, no para llegar a la verdad, no para entenderlo, sino para ponerlo a la defensiva. Y es el punto aquí. No hablemos de esto cuando estamos hablando de estos puntos, del destino final. Dejemos esto en manos de Dios. Otra vez, no estamos hablando del rebelde, no estamos hablando del que no esté en la fe. Estamos hablando de alguien que está creciendo y en este asunto de aplicación personal no ve las cosas como yo lo veo. Entonces, dejemos que Dios les juzgue. Eso es lo que dice versículos 10 a la primera parte de 13. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros. No nos juzguemos. Recordar, yo quiero otro punto de versículo 4 antes de seguir. Recordar que el juicio de Dios. Pero notemos también la última parte del versículo 4. ¿Cómo está ese hermano que no está de acuerdo con nosotros en asuntos de aplicación personal? En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Está de pie porque por su propia fuerza, porque ya ha llegado a entenderlo todo. No. Si estuviera de pie por su propia fuerza, Dios no tendría que sostenerlo en pie. ¿Cuál es la idea? Aunque el hermano esté equivocado, Dios le extiende la misericordia mientras está creciendo y le sostiene en pie. Recordemos la misericordia de Dios antes de juzgar mal a un hermano. Ok, sigamos. Ok, ya hemos visto esto. Número 6.
cada uno esté plenamente convencido. Es el versículo 5. Cada uno esté plenamente convencido. Es que estos asuntos tienen su importancia. Si fueran asuntos de indiferencia, ¿por qué esta exhortación a estar plenamente convencido? Sí es importante analizar algunas cuestiones como las que hemos mencionado. No descartarlos, tienen su importancia, pero siendo de aplicación personal, no debemos cortar comunión con aquellos que todavía no hayan llegado a lo que creemos ser la posición correcta. Número 7. Piense primero en el hermano. Esto se encuentra en grandes porciones. Cuando hay una diferencia, voy a pensar en mí mismo, en que todos hagan lo que yo quiero que hagan, o yo voy a pensar primero en el hermano. Versículos 13 a 16, y tengo aquí 12 también. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es, porque, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Notemos que un hombre tenía el derecho en su mente a comer la carne, pero el hermano de él no pensó que fuera correcto. ¿Qué no debía hacer? No debía comer frente a él para hacerle triste. Un texto más y otras aplicaciones. 20 a 22. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Se dieron cuenta. Aunque yo tenga derecho de comer, aunque yo piense tener derecho para hacer algo, no lo voy a hacer si, si hace, si causa a mi hermano a tropezar. Una, una ilustración, hay que tener cuidado con las ilustraciones. En una congregación de norteamericanos, cada año nos gustaba salir y comer en el parque. Y dentro de algunos tiempos llegaron algunas hermanas con pantalones bastante cortos. Y algunos de nosotros, incluso yo, yo creo que no convienen para la mujer cristiana. Ese es mi punto personal. Y fuimos a hablar con ellos. Y por favor, si para este picnic de los hermanos, si es posible que las hermanas no lleven sus pantalones cortos. Y algunos respondieron mal, decían: tenemos el derecho para hacerlo. Ustedes son demasiado estrictos. ¿Estaban siguiendo ellos los principios de este texto? Si ellos pensaban que estaba bien llevar sus pantalones bien cortos, bueno, que al menos no lo hicieran frente a nosotros, que lo vimos mal. Otro ejemplo. Mi esposa y yo hace años íbamos varias veces a una congregación en el estado de Ohio que era donde los hermanos eran muy, muy estrictos.
Yo creo que habían sido influenciados quizás por los menonitas, por los amis y por otros. Y para ellos era pecado que la mujer llevara aún pantalones anchos y sueltos. Y mi esposa lleva sus pantalones anchos y sueltos si no piensa que ofendan a nadie, pero jamás puso esos pantalones al estar con aquellos hermanos. No quería ofenderlos. Para mí estaba siguiendo los principios del texto. Espero que estas ilustraciones ayuden y no causen problemas en sí mismos. A veces pensamos tener derecho para hacer ciertas cosas, pero no conviene hacerlo frente al hermano que lo ve mal. Ahora vamos a otro punto. Hay 10 en total. No pase por alto lo más importante de la ley. Yo creo que es el punto de 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, Pablo ya había dicho que cada uno estuviera plenamente convencido. Pero yo creo que el punto aquí es que el reino de Dios va mucho más allá de la comida y la bebida. Tiene que ver con preceptos de más peso, la justicia, la paz, el gozo en el Espíritu Santo. Creo que es el mismo punto que Jesús estaba haciendo en Mateo 23:23. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Noten que Jesús no dijo que no era importante pagar el diezmo de la menta, del anís y del comino. Dijo, estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. O sea, el reino de Dios va mucho más allá de diezmar las pequeñas especias. Tiene que ver con la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y lamentablemente lo que pasa a veces cuando comenzamos a discutir en forma no sana estos asuntos de aplicación personal, a veces causamos muchos problemas. Un ejemplo, yo como joven, bueno, la primera congregación donde yo comencé a trabajar, una congregación en el estado de Kentucky. Kentucky es el lugar. Y eran buenos hermanos, pero había un desacuerdo entre los cristianos en la congregación acerca de si una mujer podía hacer una pregunta en un estudio bíblico. También sobre si una mujer podía enseñar una clase de niños. Estábamos de acuerdo que no debía enseñar una clase de adultos, mixtos, pero una clase de niños, algunos pensábamos que sí, otros no. Era como la mitad de la iglesia pensaba que sí y la otra mitad no. Pero el desacuerdo se podría haber arreglado si las hermanas que querían hacer preguntas hubieran dicho, para ustedes, mis queridos hermanos, no voy a hacer pregunta en este estudio bíblico. Y si las hermanas que pensaban que estaba mal hubieran dicho, por favor, si no pueden hacer las preguntas, nos hacen sentir más cómodos si no hacen las preguntas las mujeres. Pero así no pasó. En vez de esto había amenazas. Ustedes son machistas, por un lado, y el otro. Bueno, si ustedes insisten en que la mujer haga una pregunta, nosotros vamos a otra iglesia, así en adelante. Después de irme yo de esa congregación, se dividió, lamentablemente. Es la primera tragedia. Pero otra tragedia, la congregación por estas disputas
dejó de tener la capacidad para llegar a los perdidos de la comunidad. Es que llegó a ser conocida como una iglesia donde había muchos pleitos, muchas discusiones no sanas. Me da pena porque eran buenos hermanos de los dos lados, pero no se dieron cuenta de que había cosas de más peso que de aquellos asuntos de aplicación personal. Peor de todo, en esa congregación han perdido a todos los niños. Hoy en día o están en el mundo, están en sectas religiosas y algunas en congregaciones que no son muy cuidadosas con la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque para aquellos niños, y había dulces niños cuando estábamos ahí, para los niños el reunirse en la congregación significaba reunirnos para discutir, para hablar de si una mujer puede hacer una pregunta en un estudio bíblico o no. No era un lugar de alegría, de gozo, de paz, de armonía, sino un lugar de fuertes discusiones. Entonces, aunque tengamos creencias en cuanto a asuntos de aplicación personal que son importantes para nosotros, que tengamos discreción al hablar de estos asuntos. No son la esencia del reino. La esencia del reino, justicia, misericordia, fidelidad. Seamos conocidos por nuestro amor y que hablemos de los otros asuntos con discreción en sitios donde no se arman líos. Y sigamos lo que contribuye a la paz. Así dice el versículo 9. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Así debemos hacer en todo lo que hacemos. No debemos pensar, ¿cómo yo puedo ganar esta discusión? Sino, ¿cómo puedo analizar el punto y a la vez contribuir a la paz entre los hermanos, especialmente entre los hermanos que no han tenido tiempo para crecer? Paciencia con los débiles. Esto se ve mucho en capítulo 15 de 1 a 6. Vamos a leer por el tiempo 15 de 1 a 3. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. ¿Quién es el débil? De nuestra perspectiva, siempre va a ser el otro que no vea el asunto como yo lo veo. Él va a pensar que yo soy el débil. Está bien. Trabajemos juntos con tal que mantengamos todo a nivel personal. No lo forcemos en toda la congregación. Notemos esta frase en versículo 1. No es una sugerencia que sobrellevemos las flaquezas de los débiles. Es un mandamiento. Los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. ¿No lo hace Dios con nosotros al estar creciendo en Él? Dios nos dio tiempo a los débiles en las iglesias de Asia a arrepentirse y a crecer. Si así es Dios con nosotros, que así seamos con nuestros hermanos. Repasando brevemente, principios de Romanos 14. Recibid al débil, no para contender sobre opiniones. No menospreciemos a nuestros hermanos. El juicio final es de Dios. Consideremos la misericordia de Dios. Que cada uno esté plenamente convencido, porque tienen su importancia estos asuntos personales. Pensemos primero en el hermano y no en nuestros derechos.
No pasemos por alto lo más importante de la ley. Sigamos lo que contribuye a la paz. Tengamos paciencia con los débiles. Muchas gracias, hermanos. Este es el mensaje. Espero que nos ayude. Cuando hay diferencias de este tipo, diferencias de aplicación personal. Devuelvo el micrófono ahora al